Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver lo que son dos micosis profundas muy interesantes, lo que es la cromomicosis y por el otro lado lo que es la esporotricosis, junto con una pequeña introducción a lo que es el mundo de los hongos y sus enfermedades. Así que comencemos. Y a manera de introducción en esta lección de dermatología te muestro aquí un hongo muy bonito macroscópico que es el hongo velo de novia. Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que son las generalidades de los hongos y hay que preguntarnos qué son los hongos. Los hongos son pequeños e interesantes organismos eucariontes que pertenecen al reino fungi, donde se describe que tienen desde 200.000 a 1,5 millones de diferentes especies entre ellos, donde podemos dividirlos entre hongos macroscópicos y hongos microscópicos. Macroscópicos como los que podemos ver en un bosque o los que tenemos en la cocina, y microscópicos, estos vamos a dividirlos en dos principalmente, lo que son los endógenos, que estos por lo general se encuentran en mucosas y tegumentos de pacientes sanos, pero que se convierten en patógenos y hacen presencia cuando existe algún compromiso en lo que es la inmunidad. Dicho ejemplo, lo que es la Candida albicans. Pero bueno, tenemos otro tipo de hongos microscópicos, las cuales son los exógenos y oportunistas, como los que describiremos en este video, que se encuentran las diferentes cosas que podemos encontrar en el medio ambiente y aprovechan cualquier oportunidad de penetrar por la piel o alguna otra vía como lo que es la vía aérea para establecer lo que es una micosis. Recordemos que una micosis es una enfermedad que va a estar producida pues por hongos, y estas micosis se llaman micosis superficiales cuando no van más allá de lo que es la capa córnea, y micosis profunda cuando, como quien dice, van a penetrar esta capa córnea. Ejemplos de estas como lo que es la Coccidioides y mitis o como las que veremos a continuación en este video, lo cual la primero que tenemos es la cromomicosis o conocida como lo que es la cromoblastomicosis, que esta también es descrita como enfermedad de Lyme y Pedroso por los primeros que la describieron, pues se dice que es la micosis menos profunda de las micosis profundas, ya que solo va a afectar a lo que es la piel y el tejido subcutáneo, causada por hongos pigmentados perteneciente a la familia de Matiaceae, como lo que destacan lo que es Fonseca, Fialófora o Cladofialófora. Pero en México, el más frecuente va a ser lo que es el Fonsecae pedrosoi. Y aquí te dejo unos detalles más, como quien dice, específicos de este agente. Y bueno, vamos a checar su distribución en México, donde aquí en pantalla te voy a mostrar los casos reportados en los diferentes estados de México, incluyendo lo que es el mío donde vivo, Zacatecas, donde se caracteriza por afectar más a hombres que a mujeres y a personas a partir de los 40-50 años, donde la forma de supervivencia de este hongo es a través de sus esporas, donde, como lo veremos también en el agente que causa la esporotricosis, es por medio que, aprovechando un sitio de entrada como lo que es un arañazo, una lesión en lo que es la piel, pues entra y establece lo que es la micosis, donde muchos de estos pacientes ni siquiera van a recordar el antecedente de que se rasparon o se rasguñaron, ¿verdad? Y bueno, vamos a checar lo que son sus manifestaciones clínicas. Esta lesión inicia como un nódulo que después se va a cubrir de escamas y verrugosidades que poco a poco va a ir creciendo de manera asintomática e inadvertida, donde después de tiempo esta placa va a llegar a ser verrugosa o vegetante, donde por lo general es frecuente que aparezca en lo que son los pies, las piernas, manos y otras regiones más raras como lo que es el tronco y lo que son los glúteos o las nalgas, ¿verdad? Y relacionándolo con un caso clínico que me proporciona el doctor que me da dermatología, pues realmente estas lesiones pasan inadvertidas hasta después de un año o años, pues ven los pacientes que empieza a crecer esta lesión que apareció como un nódulo y se llena de verrugosidad y escamas, pues empieza a crecer de manera pues gradual, como podemos ver aquí esta pierna y este pie afectado de este paciente. Y vamos a ver otras imágenes sacadas de las literaturas como las que podemos ver aquí en pantalla, donde podemos ver cómo inicia lo que son estas placas verrugosas, pues aquí primero que nada afectando el pie y el tobillo. Pero vamos a checar lo que es ahora el diagnóstico de esta cromomicosis. Primero que nada tenemos nuestra sospecha y diagnóstico clínico, donde debemos descartar o pensar en otras micosis como lo que es la tuberculosis verrugosa o la esporotricosis como veremos a continuación. El segundo que tenemos es el examen directo de las lesiones y el estudio histológico, donde nos muestra la presencia de células características de esta micosis, que son las células fumagoides de color café. Y en tercera medida tenemos lo que es el cultivo, donde se observan algunas estructuras como lo que son sus fiálides. Y aquí vamos a ver una imagen de las diferentes cosas de las que te estoy hablando sobre lo que es el diagnóstico de la cromoblastomicosis o cromomicosis, donde aquí podemos ver las células fumagoides de color café. Y bueno, continuando, es hora de pasar a lo que es el diagnóstico diferencial de esta micosis profunda, donde con lo primero que lo vamos a diferenciar es con la esporotricosis, donde aquí vemos lo que es la distribución linfangítica de lo que son las lesiones en la esporotricosis. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es la tuberculosis verrugosa, así como lo que es la leishmaniasis o también lo que puede ser lo que es un carcinoma espinocelular. Ahorita vamos a ver un caso relacionado a un tipo de cáncer como este. O también otro diagnóstico diferencial tenemos a la blastomicosis, pero bueno, vamos a pasar a lo que mencioné.
donde aquí tenemos un caso que me pareció interesante, donde tenemos la aparición de un carcinoma epidermoide en una lesión por cromomicosis o cromoblastomicosis, donde aquí podemos ver cómo inició y cómo está en estadios avanzados. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el tratamiento de la cromomicosis, y lo primero que vamos a decir es que todavía no tiene un tratamiento bien establecido, pues, donde incluso se llega a describir como una enfermedad huérfana por la falta de estudios y la falta de estudios acerca de lo que son sus tratamientos, pero podemos llegar a tener medidas de tratamiento como correcciones invasivas mediante cirugía, debridación y colocación de injerto, así como la crioterapia, rayos X o una electrodesecación, que va más que nada a arreglar lo que es la estética o hasta incluso como cuidados paliativos. Pero bueno, tenemos un uso de antimicóticos que, como quien dice, pueden llegar a servir, los cuales son lo que es el itraconazol en 300 miligramos por un tratamiento largo, que es de 3 a 6 meses, y también lo que es la terbinafina a una dosis de 250-500 miligramos por tratamiento prolongado también por 3 a 6 meses. Pueden llegar a ser beneficiosos y curar esta enfermedad. Y ahora vamos a pasar a checar lo que es la esporotricosis, otra micosis profunda que va a ser más profunda que la que acabamos de ver, que es la cromomicosis. ¿Y qué es la esporotricosis? Bueno, la esporotricosis es una enfermedad granulomatosa causada por el Sporotrix schenckii, que incluye otras especies como que es la brasiliensis, la mexicana y la lurei, y también puede llegar a ser, o como quien dice, agarrarse por material contaminado por estos, como quien dice, agentes que te acabo de mencionar. Se dice que esta enfermedad es una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque este hongo le encanta estar en flores, paja, zacate, madera y tierra, así como algunos otros animales como lo que son los pobres gatitos. Pero hablando de lo que son los gatitos, pues estos en los gatitos aparece de manera diseminada, donde vamos a ver cómo aparece en lo que son nosotros los humanos. Pero bueno, ¿a qué te menciono esto? ¿Por qué? Porque esta enfermedad, la esporotricosis, es muy frecuente observar en lo que son principalmente los jardineros, pero también puede llegar a observarse en lo que son algunas otras ocupaciones como lo que es la albañilería, o que también en pacientes que se dedican a lo que es el empacador de pajas o cosas por el estilo, o laboratoristas, como acabamos de mencionar, lo que es el material contaminado. Y bueno, aquí podría llamarte la atención mi vecino cortando el pasto, porque bueno, vamos a ver que su método de prevención se centra principalmente en el uso adecuado de guantes y equipo de trabajo para prevenir este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo entra a lo largo de lo que queda de este video este hongo a través de lo que es la piel. Pero antes vamos a checar lo que es la distribución aquí en México. Y vamos a ver que en México es la micosis subcutánea más frecuente. Se ha encontrado desde lo que es el Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, hasta incluso San Luis Potosí, el Estado de México, y ni se diga mi estado aquí, Zacatecas. Pero bueno, vamos a ver como lo que mencionaba hace rato de los gatitos, que puede ser transmitida por otros animales como también lo que son los perros, conejos, camellos, zorros, asnos, mulas, ratas, que también pueden con su mordida transmitir esta enfermedad, hasta incluso delfines y chimpancés. Pero bueno, vamos a ver, para esperar a cuando me muerda un chimpancé o un delfín, ¿verdad? Y bueno, aquí te presumo un ratito lo que es mi gatito. Y bueno, ahora vamos a checar lo que es la forma de la fisiopatología por lo cual Sporotrix schenckii llega a formar esta micosis profunda. Bueno, una vez que penetra por las lesiones que comentamos al principio de este video, donde ni siquiera el paciente se da cuenta que se raspó, este jardinero que se cortó en alguna manera u otra, pues este agente es capaz de usar señales de traducción para adaptarse a los cambios ambientales, y así mediante mecanismos usando lo que es la fosfolipasa citosólica A2, pues parece afectar su dimorfismo para convertirse ahora sí en lo que es la fase patógena del hongo. Y aquí te muestro un resumen de lo que es la patogenia, la patología por la cual usa los diferentes medios para establecer lo que es la micosis profunda. Pero no nos vamos a checar ni a enfocar tanto por el tiempo de este video. Vamos a checar ahora sí lo que son los efectos histopatológicos que podemos llegar a ver causados por Sporotrix schenckii, o lo que es esta esporotricosis profunda, donde vamos a ver que primero lo que se destaca es la formación de un granuloma esporótico. Y aquí sabemos lo que es un granuloma, pero algo que destaca aquí lo que es esta histopatología dada por lo que es la esporotricosis es que se forma un cuerpo asteroide, como vamos a ver aquí también a continuación una imagen relacionada con este granuloma, donde aquí te muestro en pantalla lo que es una tinción de paz, donde podemos observar también este cuerpo asteroide que te describo por la esporotricosis en este granuloma. Pero es hora de pasar ahora a lo que es la clasificación de la esporotricosis, pero no nos vamos a meter tanto en esta clasificación porque muchas, como quien dice, literaturas difieren mucho en varias cosas o así. Pero bueno, vamos a checar sus principales características, donde aquí podemos ver la diferente clasificación dada por el libro Amado Saúl, la clasificación del libro de Arenas, que esta pues realmente parece la más fácil de aprender, que es la fija, linfangítica, la sistémica o extracutánea. También podemos llegar a tenerlas, como vamos a ver a continuación en sus manifestaciones clínicas, o también otra dada por este esquema.
Así que vamos a ver ahora lo que son las manifestaciones clínicas que nos interesan para nosotros poder detectar o sospechar de una esporotricosis en un paciente. Y lo primero que vamos a destacar es que esta lesión dada por la esporotricosis suele aparecer cerca del sitio de la inoculación, aquella lesión que ni siquiera el paciente se da cuenta que, como bien hemos dicho en este video, y aparece principalmente como lo que es una placa eritematosa con un aspecto inflamatorio verrugoso o que puede llegar a ser ulcerado. Después ahora sí pasará a lo que es la fase de la ulceración y se va a formar una costra, pero por ejemplo en la distribución linfangítica van apareciendo lesiones semejantes pero que se identifican como un nódulo o un goma, lo que es, podemos llegar hasta incluso palparlos, que pueden llegar hasta incluso describirlo como un chancro esporotricósico. Pero bueno, este chancro esporotricósico que podemos llegar a tener aquí de manera fija, pues se puede observar de un color primero que nada como un nódulo rojo purpúrico con una zona de necrosis central y ulcerarse, que puede llegar a durar semanas y meses y hay que quedarse, como podemos ver aquí el chancro esporotricósico en el dedo del paciente, pero puede llegar a cicatrizar o a persistir o hasta incluso, como vamos a ver a continuación un caso clínico, diseminarse siguiendo un trayecto linfático. Porque bueno, primero que nada vamos a ver que se afectan principalmente las extremidades superiores que las extremidades inferiores en segundo lugar. Pero bueno, podemos llegar hasta incluso tener una forma, como quien dice, aparición en lo que es la cara, como vamos a ver a continuación. Ya está de manera extracutánea, como vamos a ver a lo largo de este video, pero vamos a ver este caso clínico que me proporcionó también el doctor, donde aquí podemos ver el trayecto linfático, linfangítico, que llega a tener lo que es la esporotricosis en lo que es una extremidad superior izquierda, donde puedes ver aquí lo que son las lesiones nodulares que van siguiendo este trayectito. Pero ojo, vamos a mencionar algo. La más común es esta variante linfática, donde vamos a ver estos nódulos que pueden o no pueden sufrir una ulceración o permanecer cerrados, pero lo que van a destacar es este camino que acabamos de ver, este caminito linfático. Pero ojo, no se afecta el ganglio, solo sigue su trayecto. Pero bueno, lo que mencionábamos hace rato, la manera, lo que es la variante facial, aquí también no hay una diseminación, pero puede, como quien dice, presentarse de manera fija o localizada con un aspecto escamoso, como podemos ver aquí en la imagen inferior izquierda, donde bueno, esta suele afectar por ejemplo a ambos lados de la cara, como quien dice, a ambos lados de la nariz, o cuando su inoculación es central, como por ejemplo al oler una flor o un clavel donde tenga esporas de este Sporotrix skenki, ¿verdad? Ahora vamos a pasar lo que es la variante extracutánea, que esta como quien dice es rara, pero se complica más las cosas. ¿Por qué? Porque además de ser raras, pues afectan a lo que son los huesos, o hasta incluso pueden llegar a afectar a lo que son los pulmones. Pero vamos a checar lo que son los huesos. En lo que son los huesos puede afectar las articulaciones metacarpofalángicas, como las metatarsofalángicas, así como las interfalángicas proximales y distales, lo que es la articulación de la rodilla, entre otras, como quien dice, articulaciones. Pero bueno, ¿qué nos puede generar esto? El paciente puede referir dolor, inflamación o limitación del movimiento, mientras que por lo que es los lados de lo que son los pulmones, aparece principalmente como una infección que se manifiesta como una tos progresiva, que puede llegar a tener hemoptisis, puede llegar también a asociarse a lo que es la fiebre, pérdida de peso, entre otros síntomas. Y ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico con el cual nosotros podemos, como quien dice, identificar un caso de esporotricosis. Y el primero que tenemos es el clínico, donde podemos identificarlo fácil si se presenta en la forma linfangítica que acabamos de ver en el caso clínico. El segundo que tenemos es la introdermorreacción con esporotricina. ¿Qué es esto? Esto es una técnica donde se va a inyectar una fracción polisacárida de Sporotrix skenki, del agente que causa esta micosis, donde se va a observar, como quien dice, una reacción, como quien dice, similar y específica cuando nosotros, como quien dice, hacemos esta introdermorreacción. En tercer lugar, que también nos puede llegar a, como quien dice, a servir en este diagnóstico, es el cultivo de este hongo. ¿En qué? En un medio que se tiene que ser especial, que es el Sabouraud. Donde, bueno, pero aquí lo que nos resulta, pues como quien dice, contraproducente, es que el resultado se da a los 8 a 10 días. Pero bueno, cuando se da este resultado, tenemos una imagen muy bonita y característica de esta micosis, que es la imagen o forma de, como quien dice, de crecimiento de este hongo en duraznos en floración. Donde aquí te voy a poner otra imagen de lo que es el cultivo, donde podemos apreciar los duraznos en floración característicos de la esporotricosis. Y ya en cuarto y último lugar que te puse en la diapositiva, como quien sea, anterior de los diagnósticos, pues podemos utilizar lo que es la biopsia. Y ahora vamos a pasar a checar lo que es el diagnóstico diferencial de lo que es la esporotricosis. Y bueno, aquí en la imagen inferior derecha podemos apreciar lo que es la cromomicosis que describimos al principio de este video. Y podemos hacer diagnóstico diferencial con algunas de las otras con las cuales ya mencionamos en la cromomicosis, que es la leishmaniasis o la tuberculosis verrugosa, así como también otras micosis como lo puede ser el micetoma o una micobacteriosis. Y bueno, ahora pasaremos a checar lo que es el tratamiento.
Y en el tratamiento de la esporotricosis, a diferencia de lo que es la cromomicosis, aquí sí tenemos un tratamiento con dice mero bueno para lo que es esta patología, que es el yoduro de potasio, donde en los adultos se recomienda que sean 3 gramos diarios y en los niños 1 gramo diario, que pueden llegar a ser hasta de 3 a 6 meses de tratamiento. Es un tratamiento largo, como ya vimos también en lo que es la cromomicosis, pero bueno, también no se llega a tolerar tan bien como otros que vamos a mencionar a continuación. ¿Por qué? Porque suele irritar mucho, hasta dicen que se lo tienen que echar con tantita leche para reducir esta irritación que se asocia. Pero otro mejor y recomendado, y como quien dice un poco más accesible a lo que son los antimicóticos, pues tenemos también a lo que es el itraconazol y a la terbinafina, que también ya describimos. Pero bueno, aquí también tenemos lo que es la dosis, que también va a ser por un tratamiento largo, que esto lo tenemos que explicar al paciente, que puede llegar a ser de 3 a 6 meses también. Y otros también se han usado como lo que es la grisefulvina, lo que es la anfotericina B, que ya comentamos, pero bueno, los que se centran más que nada son los que acabamos de describir. Y con esto culminamos este tema de cromomicosis y esporotricosis. Y aquí te dejo las referencias bibliográficas con las cuales se hizo este video. Queda en mí agradecerte por quedarte hasta aquí a ver este video, espero te sirva mucho de corazón. Y con esto me despido y te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Hasta aquí, Oliver Campuzano, y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.